6 de la mañana con 56 minutos. Una exfuncionaria legislativa explicó cómo se realiza el cobro de cuotas al interior de la Asamblea Nacional. El viernes último, en una entrevista con Primera Impresión, afirmó que se trata de una práctica enquistada. Con lujo de detalles se explicó la exfuncionaria legislativa Andrea Utreras cómo se le exigió el pago de un diezmo o cuota mientras trabajaba como asesora de una asambleísta a la que prefirió no identificar. El viernes último, en entrevista en Primera Impresión, afirmó que era una práctica común y que eso incluía, por ejemplo, pagos para almuerzos y movilización de la legisladora. Era el sistema, si me hubiesen dicho desde el inicio que tenía que colaborar de esa manera y hacer otras funciones, no hubiese aceptado el cargo. Utreras mencionó que cada asambleísta debía pagar una cuota mensual y ese dinero era asumido por su equipo de trabajo. Es una práctica enquistada y claro, viene desde hace muchísimos años, pero ahora está saliendo a la luz. En poder de Utreras consta un video en el que se evidencia cómo otra funcionaria le cobraba el dinero. En los próximos días, dijo, presentará la denuncia ante la Fiscalía. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana con 57 minutos. Está aquí Luis Fernando Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Buenos días, gracias por su presencia. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Está en entredicho. Se aprobó una resolución con 114 votos pidiendo que brille la verdad, que venga la investigación, que no se generalice. Pero la verdad es que todo esto pone en duda cómo se actúa al interior de la Asamblea Nacional y por el momento no hay claridad respecto de quiénes son los auténticos responsables. Buenos días. Buenos días. En el Consejo Administrativo de la Legislatura se aprobó una resolución y luego esa resolución fue ratificada por el Pleno de la Asamblea para dar todo tipo de garantías a aquellos que pueden y quieren denunciar. Si alguien tiene un contrato de trabajo, que denuncie sin temor alguno para que no haya represalias y mientras denuncia se mantiene vigente el contrato. Y aquellos que ya no son funcionarios, que fueron funcionarios, no necesitan de ninguna garantía adicional, porque ellos pueden directamente presentar la denuncia al interior de la Asamblea, si alguien es hasta ahora asambleísta, o a la Fiscalía, de tal manera que las denuncias que se presenten... ¿Ante quiénes? Ante los actuales empleados, los que todavía los actuales empleados tienen varias vías. Pueden presentar al Consejo Administrativo de la Legislatura, pero también pueden ir directamente a la Fiscalía General del Estado, porque se trata de la comisión de un delito. E inclusive podrían ir a la Contraloría General del Estado para pedir un examen. Pero ¿piensa usted realmente, digamos, cree usted que una persona que denuncia a un asambleísta siendo asesor va a conservar su trabajo? No, tiene que conservar. Es la resolución durante el tiempo que dure el contrato. Pero es que de lo contrario no hay solución. Es decir, si no hay denuncia, ¿qué se hace? La presidenta de la Asamblea fue a la Fiscalía, entregó documentos que habían sido difundidos en el Pleno de la Asamblea para que la Fiscalía investigue. Lo que en la Asamblea se tiene que demostrar es que se quiere luchar de manera determinante e implacable en contra de cualquier acto. Pero es que si así fuese, yo le pregunto, ¿no es lógico que un organismo, una institución como la Asamblea Nacional, a la que se le confía, por ejemplo, la investigación del caso Gabela, un asunto tan delicado y tan cargado de connotaciones complejas, no es capaz de crear una comisión, de generar un mecanismo propio de indagación que de verdad garantice la seguridad de las personas que quieren denunciar, mantenga el anonimato, la reserva? ¿Por qué pretender que solamente exponiéndose, es decir, poniéndose en peligro y en riesgo de ser nuevamente sus víctimas, esta vez de la persecución de los denunciados, estas personas pueden finalmente reivindicar sus derechos? Bueno, hay un mecanismo y en la resolución que aprobó la Asamblea se lo dice. Si un asambleísta quiere asumir una denuncia para denunciar a otro, allí está la vía. Y ese debería ser, diría yo, uno de los mecanismos más seguros para que cualquier funcionario no denuncie por sí mismo, sino a través de un asambleísta. Y hay varios asambleístas que se han ofrecido a asumir esas denuncias para denunciar a otros. La idea es facilitar, aclarar y sobre todo que la Asamblea pueda dedicarse a lo que le corresponde. Ya lleva 2 semanas la Asamblea en este tema. El asunto Gabela ha pasado a un segundo plano.
el tema de la lucha contra la corrupción con la ley recientemente aprobada a otro segundo plano. En tales circunstancias, si la Asamblea se desposiciona como se está desposicionando en el sistema democrático, hay riesgos para la institucionalidad completa. Y yo no quiero tampoco ver en toda esta trama una estrategia para debilitar institucionalmente a la Asamblea e impedirle que cumpla su papel. En el caso Gabela, por ejemplo, que es tan importante y ya existen luces sobre la forma como se manejaron los informes. Igualmente en el tema económico. A la Asamblea le tienen 2 semanas en este tema y la Asamblea no puede concentrarse en el tema económico, especialmente en algunas medidas equivocadas como la eliminación del subsidio a la gasolina súper y ahora la eliminación del subsidio al diésel para el sector pesquero, atunero. Asambleístas, si por desinstitucionalización entendemos el descrédito público, yo diría que el daño está hecho y que la Asamblea dedique tiempo a resolver este problema no parece un tema secundario. Es que si solo se dedica a este tema... Sin duda que no solo. Pero... Claro, es que en eso estamos, por todos los frentes. La Asamblea tiene que hacer lo que le corresponde, ya hizo con la resolución. Por allí hay varios legisladores de buena voluntad que han dicho vamos a ir directamente a la Contraloría, a la Fiscalía. Perfecto, eso se tiene que hacer para que se sancionen los actos, digamos, en algunos casos aislados que se han presentado y que se están investigando. Le pregunto, ¿usted jamás escuchó que este tipo de prácticas se daban allí? No, mire, yo no he escuchado, porque además es un tema que no me interesa. Yo estoy entre los 3 legisladores que más impuesto a la renta pagamos en el país, de tal manera que en mi caso, que no vivo de la política ni del sueldo de asambleísta, es un tema que no me interesa. Yo estoy en la Asamblea para representar a mi provincia y luchar por las grandes causas. Hoy, por ejemplo, ¿cómo no me va a preocupar el hecho de que la ley de fomento productivo que fue aprobada en la Asamblea no esté rindiendo los frutos necesarios para generar las condiciones que le permitan tener más trabajo y más empleo en el país? ¿Por qué razón no está rindiendo frutos? Por el hecho de que el reglamento no está debidamente depurado y sobre todo porque en algunos temas los incentivos consagrados en esa ley no están logrando atraer el nivel de inversión que se necesita, pero fundamentalmente porque la situación fiscal es tan precaria que le falta dinero al gobierno ecuatoriano y no hay forma ni con las medidas que han adoptado de bajar ese déficit sustancialmente. Y luego está el tema de la inseguridad y la delincuencia. La ley de seguridad ciudadana que presentó el municipio de Guayaquil, que va a permitir que se conozca a aquellos delincuentes aprehendidos en delito flagrante para que el ciudadano los identifique, todavía no logra tramitarse en el Pleno de la Asamblea a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en la Comisión de Justicia. Y ahora hay otro tema. Algún ex constituyente ha dicho que con la reforma a la ley anticorrupción se va a facilitar que el ex vicepresidente Jorge Glass pueda salir. No es así. Cuando se aprobó la reforma en la comisión y en el pleno al delito de asociación ilícita, no se bajó la pena es la misma. Tampoco en la tipificación hay ayuda alguna. Sin embargo, si hubiera alguna inquietud, el presidente Lenín Moreno puede vetar ese artículo, pero la ley en su conjunto, la ley anticorrupción que fue aprobada, va a permitir, por ejemplo, el comiso anticipado de bienes. Esto es, alguien involucrado en lavado de activos o en otro tipo de delito en el que están comprometidos fondos públicos podría ser objeto bajo ciertas condiciones del comiso anticipado de bienes. Imposible discutir la importancia de lo que usted está diciendo. La cuestión es que ante la opinión pública y la percepción de los ciudadanos, el mismo organismo que está ocupado de cosas tan importantes y loables como combatir la corrupción está manchado, y no digo de manera generalizada, pero está atravesado por las fuertes dudas que genera el mal comportamiento, el comportamiento absolutamente deleznable de algunos de sus miembros. La autodepuración parece un tema estratégico visto así. Sí, habrá que autodepurar la Asamblea en los casos en los que existan la respectiva justificación para la autodepuración. Yo soy el primero y seré el primero en impulsar ese proceso y saludo las iniciativas de varios legisladores que ciertamente han dicho vamos ahora hasta el final, hay que ir hasta el final, pero esa es una tarea paralela a toda aquella que le menciono. Cuidado, se va desprestigiando tanto la Asamblea que aparece en un momento dado el coro de que se vayan todos. Y esta estrategia de desinstitucionalizar el Estado, comenzando por la Asamblea, nos lleva al caos institucional. Pero usted tiene razones concretas para temer que así sea.
Sí, y varios comentaristas ya lo dicen. Las condiciones económicas cada día son más precarias y ya se advierte efectivamente un proceso de desinstitucionalización en el país. En esas circunstancias, imagínense. ¿Qué llama usted, proceso de desinstitucionalización? Concretemos, porque esto parece, se dice fácil, pero tiene graves consecuencias. El hecho de amputar a las instituciones en el ejercicio de sus competencias. Y para eso no se necesita con una tijera simplemente cortar manos y pies. Amputar institucionalmente significa neutralizar a las instituciones, degradarlas completamente, para que en medio de la inconformidad colectiva el grito de que se vayan todos tome fuerza. Es que hay algunos que están en la idea de la constituyente, y esto es público. ¿Cuántos llamados han hecho a la constituyente? ¿La constituyente qué significa? Primero caos y luego constituyente para institucionalizar un nuevo orden. Bueno, hay que estar ciertamente muy atentos a esto, si es que es una corriente que se va haciendo evidente. Pero no creo que nadie pretenda cortar manos y pies de la Asamblea Nacional. Lo que sería bueno es cortarle las uñas a algunos de sus miembros, según ha podido confirmar la ciudadanía, que es absolutamente necesario. Para concluir, la Asamblea recibirá al procurador, a Íñigo Salvador. Imaginamos que el tema de Chevron 3 y el laudo arbitral de La Haya será materia de conocimiento de la Asamblea. Le he pedido a la presidenta de la Comisión de Justicia, la doctora Aguiñaga, que le convoque al Procurador General del Estado para que él informe sobre las consecuencias jurídicas del laudo arbitral. Ya se le ha condenado al Ecuador, inclusive la Corte Arbitral de La Haya ha dicho que no se ejecute la sentencia de sucumbíos. Todavía no ha señalado el monto que debería pagar el Estado ecuatoriano. Se debe conocer las consecuencias jurídicas del laudo, inclusive para saber si la Procuraduría va a activar o no una acción de nulidad del laudo, que postergaría la ejecución del laudo, generaría intereses y en el evento de que perdiera también, en ese caso el Ecuador tendría que pagar más. Y el próximo viernes estarán en la Comisión de Justicia los miembros del Consejo, la Judicatura. Le pedí igualmente a la presidenta de la comisión que le convoque al doctor Merlo y a los otros para que nos comuniquen cómo está la evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que es un asunto que interesa a todos, sobre todo para garantizar la independencia judicial en este país. Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, vocero oficial en el caso del laudo arbitral de La Haya sobre el caso Chevron 3, estará con nosotros dentro de un instante. Gracias, Luis Fernando Torres, por estar aquí en Primera Impresión. Ya regresamos.